Más tarde estamos con el obispo Onésimo Cepeda. Me gustaría que me contara dónde nació, recuerdos de su infancia. Nací en México, Distrito Federal, en la calle de Edison, en el centro del Distrito Federal. ¿En qué fecha? El 25 de marzo de 1937. 37, en la época de Cárdenas más o menos. Más o menos. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Cómo fue que sintió el llamado de Cristo? Amigo, el llamado de Cristo sentí mucho después de mi infancia, mucho después de la, ¿cómo le llaman?, de la pubertad, mucho después de la adolescencia. Lo sentí ya, y era yo jugando. Imagínate. Tenía mucha afición por los toros, ¿verdad? Había sido torero, había sido cantante, había sido banquero, había trabajado en la Casa Blanca, había fundado Impulsa. Y después recibí la vocación del Señor. Así que fue una vocación que les llaman tardías, pero que yo creo que fue una vocación a tiempo. A mi tiempo. ¿Cómo ves? ¿Cuándo fue su ordenado? 1970, 28 de octubre. ¿Qué recuerdos tiene como sacerdote? Recuerdo el día que me ordenaron. Estaban ahí mis padres que lloraban como locos y yo también. Recuerdo cuando me hizo su... Bueno, cuando trabajé con Mensacé, que fui su coordinador con el gobierno hidropolítico. Recuerdo de cuando hice Santa Catalina y me renové, cuando bajó el Espíritu Santo. Recuerdo cuando prediqué por el mundo entero, cuando la gente se empezó a sanar. Recuerdo cuando me hicieron obispo. Recuerdo cuando empecé con mi diócesis, me la dieron en cero. Y recuerdo cuando salí de mi diócesis, la dejé con una catedral nueva, con 2 seminarios, con un convento en 1568, que sirve de oficina de la Mitra, con 16 decanatos, con un tribunal eclesiástico, con 4 autoridades apostólicas. ¿Su recuerdo como el Papa mencionó sobre una misa? Yo celebré con Juan Pablo, San Juan Pablo, unas 40 veces. Me parecía yo mucho a él, al grado. Y una vez que tengo una foto, estamos celebrando el yo con los mismos ornamentos. Su secretaria me dijo, este es el Papa, pero 15 años. Era yo 15 años, creo que a Pío XII, a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo, a Benedicto y a Francisco. Sobre la teología de la liberación, surge después del Concilio Vaticano II. Pero no sería... ¿Cómo ve usted ese surgimiento? Mira, ese surgimiento sale con Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, con Méndez Arceo, que era mi obispo, con tu servidor, que queríamos, bueno, yo quería
socialismo democrático, y ellos la fueron desviando poco a poco a un socialismo basado en el análisis marxista de la realidad, donde yo ya no estoy de acuerdo, porque el análisis marxista de la realidad concibe a un oprimido, a unos oprimidos y otros opresores. Había que darle la torre a los opresores para que subieran los oprimidos, pero era una vuelta a la tortilla constante de la lucha de clases. Y en esa lucha de clases, ¿dónde está el amor de Dios, que Hace poco me parece que beatificaron a Monseñor Romero del Salvador. Sí. ¿Qué opinan de él? Yo conocía a Monseñor Romero, indiscutiblemente un maestro. Me metieron de balazos celebrando misa. San Salvador. De hecho, a que estuviéramos de acuerdo con algunas de las cosas que decía, son dos pasos distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo concebiría usted una teología de la liberación? ¿Cómo debería de ser? Con la unidad, en el amor y en la diversidad. Por eso estoy predicando aquí este congreso, porque eso es en realidad lo que vendría siendo una teología de la liberación. La teología de la liberación es hacernos libres. ¿Cómo somos libres? Libres del pecado, libres de la miseria, libres de las concupiscencias del mundo, libres de la lucha entre unos y de la envidia entre unos y otros, y esa libertad solamente la da Dios y solamente se da en el amor del Espíritu Santo. ¿Hubo teología de la liberación aquí en México? ¿Hubo teología de la liberación en México? Claro. Samuel Luis. Méndez Arceo, Samuel Luis, Lona, Vera, son los obispos que encabezaron la teología de la liberación. Terminó. Pues luego siguieron con la teología indígena, luego han seguido con muchas otras cosas, pero no tiene mayor fuerza. Lo sigo con López Obrador. Muy bien, pues muchas gracias. Un último mensaje que me gustaría dejar a los sinaloenses. Que vivan llenos del Espíritu Santo, que vivan con Cristo y que traten de amarse. Muchas gracias. En la época de los primeros que predicaba, me lo llevé al hospital y había un tipo ahí que estaba moribundo. Y dije, a ver, sáname a este güey. Si se sana, yo voy a creer lo que tú me estás diciendo. Entonces hizo oración por él. Y el tipo pues se quedó ahí tan malo como estaba, ¿no? Entregando el equipo. Y yo dije, sí. Y decir taca, 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 cualquiera lo dice. Así me expresaba yo del don de lengua, ¿no? Decir taca, 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 taca. O sea, era yo un total incrédulo. Pasó el tiempo, el padre se fue y 3 meses después yo me encuentro al tipo que estaba moribundo, me lo encuentro caminando y entonces le digo, ¿tú qué? ¿No te moriste por fin? Pues ya estás entregando el equipo, puras promesas o qué. Me dijo, desde que usted fue, y quién sabe qué brujería me hicieron, yo quedé bueno
Y aquí estoy caminando. Entonces dije, caray, esto del Espíritu Santo y esto del taca-taca, pues sí lleva algo. Bueno, entonces me dio una parroquia de castigo. Me dio una parroquia de castigo porque yo trabajaba en Cuernavaca con el obispo rojo, que le llamaban el obispo rojo, a don Sergio Méndez Arceo. Ustedes quizás no oyeron ni hablar de él, pero era el que enseñó a Samuel Ruiz. Así es que imagínense ustedes, era el maestro don Samuel, era el maestro de Lona, de todos ellos que fueron conocidos y ya en la actualidad, que se acaban de retirar también, que fueron grandes obispos, pero con una tendencia comunistoide muy peculiar. Yo era el que llevaba las relaciones políticas del obispo, cosa curiosa. Y me dijo don Sergio, oye, tienes que arreglarme esto y esto y esto, y todas las broncas a quien se le tocaban al padre Onésimo. Y yo decía que yo todos los recordatorios familiares los recibía y los regresaba para que no se quedaran ni con el obispo ni conmigo, ¿verdad? Sino todo se iba para afuera. Pasa que entonces yo un día me entrevistan y yo digo, miren, yo soy el que represento al señor obispo, pero no pienso como él, yo pienso distinto. O sea, yo no creo en el análisis marxista de la realidad, eso es puro cuento. Entonces, cuando dije eso, recibí una llamada del obispo. Me dijo, así, váyase a tal parroquia, la parroquia de los ricos. Y la parroquia de los ricos era un tejabán que no tenía ni siquiera bancas. En ese momento llegó una señora ahí a la parroquia, y la parroquia tenía 4 misas, 3 el domingo y una cuarta el sábado, y a las 4 misas juntas no llegaban a 300 gentes. Decía yo, bueno, un bonito lugar me dieron aquí para comenzar a trabajar. Y llega la vieja y me dice, ¿lo puedo ayudar? Sí, claro. ¿En qué? No, yo le ayudo en la catequesis. Muy bien, me parece muy bien. Oiga, padre, ¿no ha oído usted hablar del Espíritu Santo? Claro, claro que he oído hablar del Espíritu Santo, señora. Soy sacerdote, no la friegue. Claro que he oído hablar del Espíritu Santo. ¿Y por qué no se llena del Espíritu Santo? Y le digo, señora, me está autoofendiendo. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no recibí Espíritu Santo cuando me bautizaron, cuando me confirmaron, cuando recibí la primera comunión, cuando me ungieron para ser sacerdote? No tengo Espíritu Santo. Y entonces me dijo una frase que me molestó muchísimo, muchísimo. Me dijo, sí, padre, pero que se le note. Bueno, yo les quiero decir que yo, antes de ser sacerdote, fui abogado, fui fundador de Imbursa, fui socio de Carlos Slim, y le dije al Señor en ese momento, oye, jefe, yo he dejado todo esto para que ni siquiera se me note que soy sacerdote, para que ni siquiera se me note que tengo Espíritu Santo. Y me fui a México, un poco enojado. En México vivían mis papás, y había un muchacho vestido blanco pidiendo aventón. Me paré y le di aventón. En esa época podías darle aventón a cualquiera, no esperabas que te asaltaran en el camino. Y le doy aventón y me dice, le pregunto al chamán, ¿qué estudias? Me dice, adivine. Yo venía tan enojado que cuando lo vi vestido blanco dije, pues has de ser veterinario, nomás para fregarlo. Y
Me dice, pues fíjese que le atinó porque sí soy veterinario, estudio para veterinario. Ya con eso me mató. Pero luego le pregunto yo, ¿y tú qué crees que soy yo? Se me quedó viendo y me dijo, usted ha de ser judicial. Y ustedes se ríen. Yo estuve así, no de recordarle toda la familia, ya no digas de bajando. Llegué hasta la caseta, en la caseta lo bajé, me regresé a medio camino y me puse a gritarle a Dios. Me dijo, oye Señor, ¿qué te pasa? Porque yo estoy haciendo todo lo que creo que debo de hacer y tú qué friegas me estás acomodando. Pues llegué ahí a mi parroquia de nuevo y me encontré con que estaba la misma señora pidiendo que me llenara el Espíritu Santo y unos que se ofrecieron cantar una misa. Pues esa parroquia no tenía ni bancas y pues si se van a cantar, cántenle. Algo es algo, dijo un diablo, ¿no? Y empezaron a cantar. Y cantaron muy bonito. Y entonces yo les dije, oigan, los invito a que vengan a cantar conmigo todos los domingos. Y me dijeron, sí, padre, ¿cómo no? Con una condición. Digo, ¿cuál es la condición? La condición es que usted vaya a hacer oración con nosotros todos los lunes. ¿Qué clase de oración? No, pues somos un grupo carismático. Dije, bueno, estos me persiguen. Ya no sé cómo salir de esto. Entonces les dije, ok, por lo menos tengo un coro gratis, pues está bien. No les tenía que pagar nada. No había ni con qué pagarle, además. Entonces empezaron a cantar y yo empecé a ir a orar. Y al principio yo me sentaba en la silla, hasta el final, pegaba a la pared. Y ellos empezaban con alabaré, y a moverse todo. Y bueno, pues este batidillo suena bien. Pero en realidad, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces llegó una vieja muy crecida y muy soberbia y habló con uno de la gente humilde que está ahí, como diciéndolo, no sé qué hacen ustedes aquí nomás están perturbando. Y yo le dije, oiga, espérenme, están aquí porque yo les di permiso. Así es que usted, señora, si no le gusta, pues ahí está la puerta, lárguese. Pero entonces ya me comprometí, porque me dijeron en ese momento, oiga, se queda entonces al seminario de vida en el Espíritu. Dije, ¿qué es eso? ¿Usted qué es? Me quedé al seminario de vida en el Espíritu y empecé a sentir en mi corazón un cambio profundo. Empecé a sentir en mi corazón que el Cristo por el cual yo me había metido al seminario no existía. Que el Cristo de verdad, el Cristo que amaba, el Cristo que me estaba limpiando, el Cristo que me había llenado de alegría y de gozo. Empecé a cantar, empecé a levantar las manos, empecé a no tener miedo de decir que me estaba yo encontrando con Dios. Cuando llegó la hora del bautismo en el Espíritu, dije, caray, a mí ya me bautizaron, pues vamos a dar la lucha con este otro. Y lo curioso del caso fue que dijeron, no podemos este domingo porque este domingo estamos ocupados. Le dije, a mí vale gorro que estén ocupados, ustedes vienen aquí y me dan ese bautismo, porque si no, no me lo van a dar nunca. Pues yo ya estaba ansioso, ya decía yo, bueno, quiero saber
Y ya que me animé, no me desanimen, porque si me desaniman me voy. Bueno, me acuerdo que era un 11 de diciembre. Al día siguiente era la Virgen de Guadalupe. Empezaron a orar por mí. Y yo sentí que algo me estaba pasando. Empecé a llorar. Y dejé un charco de lágrimas en el suelo. Pero un charco de lágrimas, no una lagrimita, no, un charco de lágrimas en el suelo. Habían estado orando por mí y yo estaba sacando de mi corazón todo el daño que yo tenía, todas las heridas que yo llevaba en mi corazón. Estaba curando mi corazón, sanando mi corazón. Yo esperaba recibir los dones de los que me habían hablado. Escucha, ¿cuál fuera mi sorpresa? Que a la hora que abrí los ojos hallé yo una paz sensacional. ¿Y los dones? Entonces me dijo el Señor, y lo oí clarita, me dijo: tu don es el amor que tienes en tu corazón. Le dije: Señor, pues no siento tanto. La verdad, no siento tanto amor, pero en fin. Llegué a celebrar la misa del 12 de diciembre. Se celebraba en las calles. Yo tenía un pueblito ahí que no estaban ni pavimentadas las calles. Había borrachos, los niños estaban medio en cueros. Entonces había un niño que se hacía popó, había otro borracho que estaba ahí echando todo de su ronco pecho. Los mandé a todos a fondear gatos de la cola. Se digo: pobre niñito, límpienlo, arréglenlo. A ver, borrachito, ven. Ahí te me quedas quietecito. Y así celebré misa. Y dije: algo me cambió. Porque que está diciendo estas cosas no soy yo. Algo tenía que haber cambiado. Entonces empezamos y seguimos orando. Y a la semana siguiente el Señor se derramó en dones con todo el mundo. Yo le decía: Señor, dame el don de lenguas, y se lo daba a mi vecino. Decía: Señor, el don de visión, se lo daba al otro vecino. Señor, dame el don de interpretación, y se lo daba al otro. Decía: Señor, qué mala puntería tienes, no me toca ninguno. Y entonces me dijo otra cosa bien importante. Me dijo: tu don es la comunidad. Porque si te doy los dones a ti, entonces no vas a necesitar de nadie. Y si no necesitas de nadie, ni haces comunidad, ni evangelizas, te vas a llenar de soberbia y va a ser terrible. El Señor puede que tenga razón, pero uno chiquito que me des no está por demás, ¿no? Bueno, pasó una semana más y un día, ya harto, me acuerdo, cerca de Navidad, les dije a los que están ahí: oren por mí, y le doy al Señor hasta medianoche para que me dé el don de lenguas, para ver si es cierto todo esto. Yo me tengo que convencer de que hay algo que tiene que ser cierto, porque yo sí me siento gusto, yo sí siento mucho amor, yo siento todo esto, y lloré como niño, pero hay que ver claro. Señor, no me cuentes historias. Y empezaron a orar por mí desde las 12 del día. Oramos a las 3 de la tarde, comimos, a las 5 volvimos a orar, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche nos fuimos a cenar. Y les dije después de la cena, como a las 10 de la noche: bueno, vamos a dar la última chance a Dios, a ver si me hace, ¿no? Y empezamos
a hacer oración por mí, yo allá aguantando, ya que estoy orando y yo aguantando. Las 10:30, las 11, las 11:15, las 11:30. Al cuarto para las 12 dije, bueno, Señor, yo creo que ya estoy suave. Y me dice el Señor, aguanta, aguanta. Como el que le estaban poniendo la lavativa que ya quería, me dijeron, aguanta, aguanta, que le falta un litro. No, pues, así me tocó a mí, aguanta, aguanta. Y aguanté 5 minutos antes de que fueran las 12. De repente empecé a hablar en lenguas. Aguantar la vela. Y me dice, ¿te das cuenta de lo que dijiste hoy? ¿Qué dije, papá? ¿Que ibas a hacer milagros el domingo? Dije, no, papá, yo nunca dije que iba a hacer milagros el domingo. ¿Cómo no? ¿No dijiste que se iban a sanar las gentes? Ah, pero no dije que yo iba a hacer milagros. Yo lo que dije fue que el Señor, nosotros íbamos a orar por los enfermos y los enfermos se iban a sanar porque el Señor los iba a sanar, no porque yo los fuera a sanar. A mí me vale gorro, al Señor no le vale gorro porque son sus hijos. Entonces yo le pido por sus hijos, el Señor responde mi oración. Me dice, papá, pues estás loco. Pues sí, papá. ¿Ya ves cómo te trae el obispo? Ya veo cómo me trae el obispo. Dice, ¿y a dónde vas a acabar? Si ya te mandaron aquí, te acabaron muriendo. Bueno, papá, pues a ver a dónde acabo. Pasaron la semana y nosotros estuvimos orando todos los días y ayunando todos los días, todo el grupito pequeño de la renovación. Y llegó el domingo, y el domingo estábamos a las 10 de la mañana y tocan la puerta de mi casa. Y el sacristán me dice, padre, y hay como 500 gentes. Bueno, a mí se me empezaron a doblar las corvas. Y agarro la Biblia. Por cierto, hoy que estaba yo por el estilo, este joven de aquí oró por mí y me dio una palabra bellísima, por la que estoy aquí más tranquilo. No totalmente tranquilo, pero más tranquilo. Y abro la Biblia y me dice el Señor, afianzad las rodillas vacilantes. Escucha, pues ya me dio en la torre, ¿no? Está bien, Señor, yo las tengo firmes, pero ahí voy. Seguimos orando y a las 11:15, padre, ya hay como 1000 y pico. Bueno, nunca, no tenían ni dónde sentarse, se sentaban en el suelo. 11:45, padre, ya hay como 2000 con sillas de ruedas. Dije, ¿y ahora qué hago? Volví a abrir la Biblia y me decía el Señor en la Biblia, ¿de qué tienes miedo? No estoy yo aquí, que soy tu Padre. ¿Por qué tienes miedo? Que yo no cumplo mi palabra. Y bueno, Señor, pues allá voy. Me revestí en la sacristía y empecé a caminar, y a la salida de la sacristía lo único que dije a Dios es esto: Señor, aquí voy en la insegura seguridad de tus brazos, porque para mí es totalmente inseguro, pero yo estoy seguro que tus brazos son firmes. Así es que aquí voy caminando en la insegura seguridad de tus brazos. Les juro que yo creía que iba yo como levitando, que no iba ni pisando el suelo. Y de repente volteo y en primera fila me encuentro a mi mamá y a mi papá. Mi mamá estaba como la imagen de María Dolorosa, como cuando están
ahí en el Calvario, diciendo, ¿qué van a dejar de mi hijo? Y mi papá, que era un hombre muy adulto, muy serio, se quedó ahí, nada más le agarraba la mano y decía, valor, mujer, valor. Después de todo, nuestro hijo, que nosotros hicimos, qué culpa, pero pues... Y empezamos la misa. Empezamos la misa y cuando llegamos a la consagración, a levantar la hostia, empezaron 2, 3 gentes a recibir el don de lenguas y a gritar en lenguas y a cantar en lenguas. Y yo veía la clase de gente que estaba ahí, unos llenos de fe, otros queriendo ver, otros yendo a ver cómo le partían todo al señor cura. Y se levanta una de esas señoras que joroban bastante. Y dice, ¿qué es esto, padre? Eso, señora, es el don de lenguas que el Señor y el Espíritu Santo da desde el principio de la iglesia hasta ahorita. Así es que vamos a seguir orando y seguimos con la misa. Acabé la comunión y dije, después de la comunión el Señor está dentro de todos los que lo recibieron, que fueron la mayoría. Y dije yo, pues ahora sí, Señor, si tú estás dentro de ellos, empieza a hablar porque las cosas están serias. ¿Y qué sucedió? Bueno, me encontré con que voy a orar por los enfermos y yo nunca había orado por los enfermos. Nunca en mi vida. Siempre me habían llamado como al enterrador, ¿no? Siempre. Señor, venga por favor, porque está muriendo la abuela fulana. Ya llevaba, le ponía sus accesorios y esas pelas, ándale, pasaporte para el otro mundo. Y llegabas con otro que también se está muriendo, pelas otra vez, los anzores en pelas. Otro más que manda al cielo. Pero eso era lo único que yo sabía de orar por los enfermos. No tenía ni idea. Jamás se me había ocurrido una cosa que después se me ocurrió. Ver si a los que había ungido el Señor los había sanado. Porque la unción de los enfermos no es el pasaporte para otro mundo, sino es para que se sanen. Pero aquí no cabía esa idea. Y empecé a orar y dije, Señor, ¿y cómo le hago? Y empecé con una oración muy sencilla. Señor, permite que los ciegos vean para que puedan ver las maravillas que tú haces. Señor, permite que los sordos oigan para que puedan escuchar tu palabra. Señor, permite que los mudos hablen para que canten tus alabanzas. Iba yo ahí y una señora del lado de mi mamá, que venía con bastón de cieguito, se levanta y dice, Padre, pero es que estoy viendo. Y antes no veía, no, y ahora ya estoy viendo. Y otra se levantó y otra se levantó. Dije, gloria a Dios, los ciegos ven. ¡Oh! Un aplauso y una bola de cosas, todo el mundo entusiasmado. Y llega una vieja y me dice, aquí están estos que no me sirven ya para nada porque oigo perfecto. Y se levantó uno de silla de ruedas y había una viejita que estaba así toda encorchada con, ¿cómo se llama? Con artritis de esa que la tiene así. Y dice, mire padre, chucu, chucu. Y ya te sanó el Señor a ti también, pues vamos a seguir orando. Y seguíamos orando y la gente se iba y traía más gente. Y se iban y traían más gente, ya no cabían. Bueno, para no hacerles el cuento largo, yo tuve testimonio ese día de 67 curaciones de gente que se sanó de cáncer. Dios es más difícil. Y en la comunidad empezamos a darnos cuenta que
había mucha gente que estaba pobre. Y empezábamos a juntar y yo les decía, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a hacer unas despensas. Tú vas al mercado, tráete, compras 10 kilos de arroz, 5, compra uno más y lo traes. Compra 1 kilo de frijol y lo traes. Compra 1 litro de aceite y lo traes. Pues todo el mundo llegaba el lunes con sus despensas y se llenaba aquello. Y el martes tenía yo un ministerio que se encargaba de hacer las despensas y otro ministerio que se encargaba de repartir las despensas. Así es que fue creciendo aquella unidad y todos estábamos unidos y todos hacían eso. ¿Por qué? Yo nunca les pagué un centavo. Bueno, no le pagué un centavo a la sacristán, no le pagué un centavo a los que barrían, a los que limpiaban, a los que me ayudaban a hacer todo esto. Todos lo hacíamos por amor. También nunca cobré un centavo. Es mi orgullo. Nunca he cobrado un centavo por una cosa religiosa. Y acabamos teniendo despensas semanales, 169 despensas familiares cada semana. Imagínense lo que eso cuesta. Yo casi daba tanto como el DIF, que las daba cada mes. Y no era que yo las diera, era que el pueblo entero se había comprometido a vivir unido, a vivir amando, a ayudar a aquellos que más necesitaban, con algo que a ellos pues les costaba bastante poco. Porque ¿qué te cuesta si vas al mercado traer 1 kilo más de frijol? Hicimos una comunidad padrísima. Los jóvenes, todo un ministerio de jóvenes, y íbamos a hacer 900 jóvenes. Y con los retiros, con los 900 jóvenes evangelizados. Cada sábado salíamos a construir casas de lámina para la gente que vivía en chozas de cartón. Y entonces los señores prestaban sus camionetas, conseguíamos clavos que nos traían, corcholatas, madera, etcétera, y construíamos sus casitas, muy modestas, pero sus cositas. Conseguí de la moza, de la fábrica de la moza, porque el gerente era mi amigo, que me regalara un excusado por cada casa. Y entonces por lo menos les poníamos un excusado. Claro, la gente estaba feliz. Y los muchachos jalaban parejo, no se rajaban. ¿Por qué? Porque estaban llenos de Dios, porque habían recibido toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Recibieron todo eso y de repente, bueno, yo iba a Roma y el teólogo del Papa, cuando se murió mi papá, yo le había prometido que en su misa de los 50 años la iba a celebrar con el Papa. Yo estaba loco, no voy a yo ver lo que hago, pero la celebra con el Papa. Se murió mi papá un mes antes y yo me llevé a mi mamá a Roma. Entonces hablé al padre y el padre me dijo, sí, tal día vas a celebrar la misa con el Papa. Y empecé a celebrar la misa con Juan Pablo. Y yo no sé cuántas misas celebré con él, pero ese día con mi mamá se sentía que estaba en otro mundo, mi hermana se sentía que estaba en otro mundo, los Atanasakis estaban conmigo porque se colaron. Digan, nosotros también vamos. No, si la invitación es para ustedes, pues a ver cómo le haces, pero también vamos. Pues también fueron los Atanasakis. Y fue Carmen Frausto, la señora que me había dicho que por qué no se notaba
que yo tenía el Espíritu Santo, que se me notara. También ella fue, me acuerdo. Y una gran bendición estar con el Papa. Entonces el Papa me conoció, Cuernavaca era famosa. Famosa porque éramos muy malos. Entonces a mí el Papa me agarraba y me golpeaba y decía, ah, el carismático de Cuernavaca. Ay, nada más para el gasto, ¿sabes? Pero me quiso mucho y yo lo quise más. Y ahora que es santo, le doy gracias a Dios que me haya permitido conocer un santo en vida. Y me tocó conocer a 3, ya llevo récord, porque me tocó ser guarura de la Madre Teresa de Calcuta. Y tuve que darle guarura de ella y celebrar un día por ella. Todo lo que yo nunca hubiera soñado si no entro a la bendita renovación carismática. El Señor nos iba dando de todo, nos iba dando amor, nos iba dando unidad, nos iba permitiendo, a mí me permitió predicar en casi todo el mundo. Me faltan 2 lugares, Nueva Zelanda y Australia. Ya íbamos a ir con Pepe Prado una vez, pero se rajó. Todavía me la debe. Le digo que se apure porque ya de viejito ya no va a poder llegar. Pero esto es lo que hace el Señor. Y esto es lo único que puede formar unidad. El Espíritu Santo es uno. El Espíritu Santo en la Santísima Trinidad son 3 en uno. Hacen la unidad. ¿Por qué hacen unidad? Es el amor. Dios es amor. Y si Dios de 3 hace 1, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero, la única forma de conseguir la unidad es amando. No es peleándonos por las calles, no es haciendo violencia. No, la única forma es conociendo a Cristo, llevando a Cristo en nuestro corazón y haciéndonos uno con Él y uno con los hermanos. Conocer a los hermanos, vivir con ellos y amarlos. Para mí, ese fue el secreto más grande que yo aprendí. Pero déjenme decirles una última cosa que me conmovió muchísimo. De repente, al Santo Padre se le ocurrió hacerme obispo. Y me hizo obispo, yo llevé el gorrito y me presenté con él. Entonces me quedaba viendo así. No, el Padre Vicente. Y me acerco con él y le digo, Santo Padre, me quito el gorro. Soy el carismático de Cuernavaca, metido obispo por su culpa. Ah, ya me dio un abrazo, me deseó toda clase de felicidad. Pero quien no se sintió feliz fue mi comunidad. Cuando supieron que yo me iba, hicieron fiesta. Y fueron todas las gentes, pero en especial fueron las gentes que recibían las despensas, las gentes que recibían sus casitas. Llegaron ahí. Y mientras todos cantaban, oh, qué bueno, lo hacen obispo, mira nomás, aquellos lloraban. El Padre Vicente. Y le dije, ¿y por qué lloran? Porque ahora que se vayan, ¿quién se va a preocupar por nosotros? ¿Quién nos va a dar las despensas? ¿Quién nos va a construir las casas? Nos deja huérfanos. Lloraban ellos y lloré yo también. Yo dije, miren, no se preocupen. El Dios que todo lo ha hecho seguirá haciéndolo por ustedes.
Porque quiero decirles una cosa, para que la aprendan todos. Se va Onésimo, pero se queda Cristo. Y eso es lo mismo que les digo a ustedes. Ya se va Onésimo, pero se queda Cristo. No lo olviden. Culiacán ya se salvó, porque el Espíritu de Dios llegó. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y Sinaloa ya se salvó. Quien me hace cantar, y es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados libre soy, al cielo voy, y es Cristo quien me hace cantar. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva. Ríos de agua viva.